9 en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Congreso Radio. Les saluda Gisela Sotelo en la conducción, con la producción de Rómulo Vargas y en los controles Franco Roldán. Los vamos a acompañar durante la próxima hora informativa sobre las actividades que acontecen aquí en el Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso reitera voluntad de diálogo con el gobierno. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, indicó que espera escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en su presentación ante la representación nacional, antes de emitir algún comentario sobre si se le otorga o no la confianza. Lo escucharemos, prefiero escuchar su mensaje y no dar una recomendación a priori sobre si le daremos o no la confianza. Yo me quedo con el discurso del presidente del 28 de julio, quien afirmó que tenía una vocación para consensuar con el Congreso, precisó en declaraciones a un medio de comunicación. Asimismo, Alba Prieto descartó que existan intenciones de promover una vacancia presidencial desde las bancadas del Congreso. Lo que nos corresponde es tener una función de diálogo para trabajar por el país en los temas que son preocupantes como salud, empleo, reactivación económica y educación. Por ello, el Ejecutivo tiene las puertas abiertas para conversar y esperemos que estén en la misma línea, puntualizó. Sobre la designación de Guido Bellido como jefe del gabinete ministerial, la titular del Legislativo señaló que no le sorprendió dicho nombramiento. Es una persona cercana al presidente, es uno de los líderes del partido de gobierno y en el Congreso él fue el articulador de Perú Libre que hablaba con las bancadas para hacer una lista en la mesa directiva, detalló. En ese sentido, señaló que si bien es potestad del presidente de la República elegir a sus ministros, entre ellos hay algunos cuya trayectoria no ha sido bien recibida por la población, por lo cual le recomendó que revise su gabinete antes de la presentación en el Congreso. Agregó que esto es algo que se estila y está dentro de las facultades del mandatario. Sobre el anuncio de que el presidente Pedro Castillo retomará sus labores desde Palacio de Gobierno, la titular del Parlamento saludó esta decisión por el bien de la democracia. En el inicio de su gobierno debe transparentar sus actos, consideró. Finalmente señaló que es una prioridad del Congreso la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, así como las reformas sobre la cuestión de confianza y las razones de la vacancia presidencial para equiparar los poderes del Estado. Estamos ya en comunicación telefónica con el legislador Diego Bazán, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, bienvenido a Congreso Radio. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. A usted, congresista, muchas Dispuesto gracias a por conversar brindarnos estos minutos para conversar sobre cómo van esas conversaciones al interior de las bancadas, al interior de su bancada, sobre todo después lo que hemos vivido en estos últimos días aquí en el Perú, la juramentación de estos ministros, algunos que cuestionan ciertos integrantes y sobre todo lo que se viene ya en los próximos días, la presentación del gabinete dirigido por el señor Guido Bellido. Bueno, yo en este momento puedo dar todavía una posición personal. Estamos en constante diálogo, toda la bancada, y vamos a ser obviamente respetuosos de una posición única que vamos a tener en su momento como bancada. He visto de manera particular, con mucho escepticismo, el nombramiento de algunos miembros de este gabinete que nos generan muchas dudas. Lo dije en su momento, la designación del señor Béjar en Relaciones Exteriores deja muchas dudas porque tiene una clara posición y un sesgo ideológico que preocupa mucho por las relaciones que podamos generar más adelante como país. La designación de la señora Anaí Durán, que está siendo duramente cuestionada también por su vinculación con líderes del MRTA. El señor Quispe Pasa, que en su momento fue vocero de el Frente Amplio y quien envió estas cartas pidiendo a los miembros del TC que desistan de su postulación, entre otros ministros que se han juramentado, la verdad deja muchas dudas. Y bueno, nuestra posición finalmente va a ser escucharlos, pero también analizar cada uno y vamos a ser muy críticos en su momento. Como te digo, esta es una posición personal, vamos a dialogar en bancada en las próximas horas y vamos a tener también de ahí en adelante una determinación. ¿Va a ser una votación en bloque, congresista? Sí, va a ser una votación en bloque, somos muy respetuosos de la posición de cada uno de los miembros de la bancada, pero cuando tomamos una decisión en conjunto,
siempre la mantenemos hasta el final. Hemos tenido en su momento y me han preguntado, pero en la elección de la mesa directiva no se votó en bloque porque no fue una decisión que se haya tomado en su momento en bloque. Somos muy respetuosos a la posición del almirante Jorge Montoya, a quien respetamos y estimamos mucho, y en este caso sí va a ser una decisión que se tome obviamente en bloque, y vamos a ser también respetuosos de la institucionalidad de nuestra bancada. Ahora, en estos días ya el presidente del Consejo de Ministros, señor Bellido, estará reuniéndose con los voceros y representantes también de varias bancadas. ¿Esto puede cambiar de alguna manera la percepción que ustedes tengan de este gabinete, si le otorgan o no el voto de confianza? Bueno, tendría en este caso que coordinarse previamente con el almirante Jorge Montoya. Sé que se podría programar para esta semana una reunión, estamos a la espera de esa coordinación. No sé si la bancada finalmente va a aceptar también esta invitación, se tendría que ver en su momento, pero yo creo que vamos a someter el análisis, tenemos toda la información de quiénes son los miembros que integran el Consejo de Ministros, va a estar en la posibilidad de escucharlos en el Pleno en su momento y vamos a tomar una decisión. No estoy seguro que esta reunión se pueda concretar. Ahora, la presidenta del Parlamento ayer en declaraciones a un medio local mencionó y también reiteró que, bueno, finalmente la elección de los ministros es facultad del presidente de la República, él decide quién nombra o no. Pero esto, digamos, si bien es cierto, tiene que aplicarse y es la potestad que tiene el presidente, el incluir a ciertos personajes que pueden tener algunas denuncias o cuestionamientos, ¿no sería enfrentarse al Congreso o retar al Parlamento? Por supuesto, de manera particular lo he visto como una provocación. Yo creo que el señor Castillo todavía está en la posibilidad de remediar lo ya hecho. En este caso sabemos que hay personajes duramente cuestionados y creo que parte de la sensatez del presidente de la República es poder hacer estos cambios que no generan garantía y estabilidad en el país. Hemos visto, por ejemplo, que el dólar se ha disparado en los últimos días producto de estas malas decisiones. Yo creo que el señor presidente tiene que generar la confianza en los actores políticos y económicos empresariales del país para garantizar una estabilidad, y para ello tiene que realizar estos cambios pertinentes y no es necesario que se genere una presión por parte del Congreso. Cuando usted se refiere que todavía el presidente está a tiempo, específicamente va dirigido a que habrían que hacerse algunos cambios con algunos ministros, ¿se refiere específicamente a eso y de eso dependerá de repente que su bancada le pueda dar el voto de confianza? Vuelvo a repetirte, te estoy hablando a título personal, pero si yo estuviera en el lugar del señor presidente de la República, tendría que hacer estos cambios, no para contentar al Congreso de la República, es para generar la estabilidad, el clima de estabilidad que el Perú necesita en estos momentos y para que el señor presidente también pueda gobernar con tranquilidad. Ahora, el señor Bellido ha hecho un deslinde a través de un comunicado sobre aquellos temas que se les cuestionaban, esta entrevista que diera un medio cusqueño donde se habla de la cierta apología que habría realizado a una senderista y entre otros puntos que han sido por demás tocados. ¿Esto es suficiente? ¿Considera usted a su punto de vista? ¿Ha sido el deslinde claro o todavía no ha quedado, digamos, convencido de que finalmente hay una distancia con esa ideología senderista? Mira, bueno, cada uno es preso de sus palabras y en esta circunstancia no se puede negar lo evidente. El señor tiene una clara posición, incluso está siendo investigado, el Ministerio Público en su momento determinará sus responsabilidades. Lo que es claro es que también el señor está generando muchas dudas en todos los actores políticos, sociales, económicos del país. Lo conozco de manera particular por el Congreso de la República, porque es miembro del Congreso. Lo veo con una posición dialogante. Todos tienen derecho a ser escuchados, pero en esta circunstancia el señor ya arrastra algunas dudas que la verdad no aportan a la estabilidad del país. Y también en este caso se va a analizar el tema de confianza.
Ujú. Ahora, ¿hay temor de parte del Congreso? No sé, de repente lo he escuchado, o ya sea en su bancada o de repente con otros colegas, de que de repente se le niegue el voto de confianza al señor Bellido y luego el presidente, en la facultad que tiene, nombre a otra persona de repente que también puede ser contraria a lo que exprese el Congreso, y esto signifique de repente regresar a una inestabilidad con un Congreso disuelto. Vamos a tomar con las cosas con bastante calma, no vamos a tomar decisiones apresuradas, lo que es claro, pero vamos a ser en todo momento muy críticos y espero que el señor Castillo tome conciencia de que esta situación no beneficia ni al país ni a su gobierno. He visto con bastante confianza el discurso que dio en el Congreso de la República el 28 de julio y vimos un discurso, si bien es cierto, con muchos toques populistas, también esperanzador para el país. Esto no se va a poder generar si es que no hay un clima de confianza, no va a poder generar con personas que no tienen la capacidad de gestionar correctamente los ministerios. Por ello, si el señor Castillo quiere cumplir con todas las promesas que ha hecho en su discurso el 28 de julio, tiene que tener personas a la altura de las circunstancias, técnicos y profesionales capaces de asumir estos retos que estoy seguro en el país tenemos. Entonces tiene que buscar mejores cuadros, obviamente, Ujú. para cumplir con todo esto. La presencia de Pedro Franque al mando de la cartera de Economía y también del señor Aníbal Torres, ¿da cierta tranquilidad a su criterio? Considero que son buenos profesionales, esperemos que su desempeño sea correcto, me hubiera gustado que tengan mayor experiencia en la práctica, yo sé que son bastante intelectuales, eh, no puedo decir que generen tranquilidad o aporten a la estabilidad, todavía tendríamos que escucharlos y ver qué es lo que plantean, pero definitivamente hubiera sido mejor tener cuadros como ellos en las otras carteras y menos cuadros políticos que la verdad considero en esta circunstancia y problemas de crisis sanitaria, económica que vive nuestro país, no están sumando. Ujú. Ahora, la decisión del presidente Castillo de convertir Palacio de Gobierno en el Museo de las Culturas y luego retroceder, ¿no?, en ese deseo y a través de un comunicado dar a conocer que, transparentando las reuniones que sostiene, las actividades que sostiene, va a realizar sus actividades de la Casa de Gobierno. ¿Esto qué opinión le merece? Bueno, durante todo el discurso hemos escuchado medidas bastante populistas, pero que tienen que tener un sustento técnico y un criterio para darlas. En ese escenario yo estoy seguro que va a tener que, varias de estos planteamientos que él ha hecho, va a tener que aterrizarlos. Es como este planteamiento que en su momento hizo de no atender desde Palacio. Eh, Hay que entender que Palacio de Gobierno es un edificio con mucha historia y que obviamente tenemos que tener una casa de gobierno, no se trata simplemente de decir no voy a atender y me voy a otro lado. En ese sentido él se ha visto obligado a retroceder, creo que es lo más sensato, necesitamos una casa de gobierno donde él despache con tranquilidad y espero que esta decisión la piense bastante bien. El Palacio se ha hecho para que desde ahí nuestro presidente de la República pueda atender y no para otra funcionalidad. Para eso podríamos tener otros espacios finalmente, o en algún momento el planteamiento que sería muy interesante por lo abarrotado que se encuentra el centro histórico de Lima, de la capital. Yo creo que en algún momento el Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno tendrían que tener otra sede administrativa en otro lugar donde se garantice también la tranquilidad de los miembros y de los visitantes también, como lo tienen otros países del mundo desarrollado. Ujú. Ahora, estas reuniones que habría sostenido el presidente Castillo y que de repente no han sido comunicadas, porque en Palacio de Gobierno hay el registro de cada entrada, de cada salida, ¿esto va a ser revisado por el Congreso? ¿Se va a pedir de repente alguna investigación al respecto? Sí, coincido con transparentar la información. Lo que sucede es que podemos ver que existe también mucha improvisación y que no ha convocado a personas que tengan la experiencia en ese sentido y esto puede provocar de que el señor tenga algunos errores de manera inicial. Esperamos que se corrijan, pero vamos a investigar a fondo y si hay responsabilidades en cuanto a no transparentar sus reuniones, por ejemplo, estamos en todo el derecho como Congreso de la República a exigir explicaciones. Ujú. Bien, congresista Bazán, una última consulta. ¿Ustedes qué comisiones estarían integrando? ¿Cómo se está evaluando esto? ¿Cuántas le corresponderían?
Bueno, por la cantidad de miembros nos correspondería 2 comisiones. No voy a indicar todavía cuáles, eso se tiene que conversar y lo tiene que también determinar nuestro portavoz titular, y en su momento ya se dará a conocer. Ahora, y usted por las actividades que ha realizado, el lugar a que representa y por la profesión que seguramente tiene, ¿qué comisión le gustaría integrar? Bueno, soy de la región La Libertad, tenemos claramente intereses en temas de agricultura, en temas de energía y minas y en temas de comercio exterior y turismo. Espero integrar estas comisiones porque sé que articularíamos de manera eficiente con la región. No hay que olvidar que, si bien es cierto, somos congresistas del país, tenemos que responder a nuestras regiones, a las regiones que nos han elegido, y debemos darle un cambio a lo que tienen. Lamentablemente las regiones están muy decepcionadas del quehacer diario de los congresistas que en algún momento fueron elegidos, y está en nosotros demostrar lo contrario. Por eso que nos van a ver más cerca que nunca, de manera particular, muy cerca de la región La Libertad que me he elegido, y trabajando incansablemente para conseguir el desarrollo tan ansiado de nuestras regiones del país. Bien, congresista, ha sido usted muy gentil. Ya estaremos conversando en otra oportunidad y, por supuesto, le extendemos la invitación para asistir aquí a Estudios Centrales de Congreso Radio y poder conversar más ampliamente sobre los proyectos que usted seguramente va a impulsar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Gracias, será el congresista Diego Bazán, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular. 9:16 minutos en todo el Perú. Vamos a desarrollar más informaciones. Consideran que la elección de el primer ministro ha generado polémica. En entrevista telefónica con el vocero de Acción Popular, Raúl Doroteo Carbajo, consideró que el mensaje presidencial no ha sido claro y la elección del legislador Guido Bellido como primer ministro ha generado polémica inclusive desde su propia bancada. Expresó su deseo para que la situación se mejore lo más pronto y la población no salga perjudicada. Escuchemos. Bueno, sí, con respecto al mensaje, no ha sido muy claro. Esperemos que en los próximos días tome un rumbo, ¿no?, ya más transparente y con la sinceridad. Y por otro lado, la elección de mi colega Guido, bueno, ha generado mucha polémica, inclusive en su propia bancada. He escuchado a varios colegas de su propia bancada una posición que no comparten, ¿no? Pero en fin, esperemos que tomen rumbo y que en los próximos días, por el bien del país, nosotros podemos esclarecer. Yo creo que no puede salir perjudicado a la población, ¿no? Hay reacciones, esperemos que esto de lo más pronto se solucione. Si no, vamos a tener que llegar a lo que empieza mal, termina mal, ¿no? Entonces esperemos que haya un gran giro y se genere pues la confianza que tanto busca el país, ¿no? Sobre la designación de los ministros, mencionó que debió estar en la relación a la situación de los diferentes problemas que atraviesa el Perú. Sí, pero como le digo, no, lamentablemente el perfil que se requiere un presidente y consejo ministro debe estar al nivel de la situación que pasa hoy día el país, ¿no? Definitivamente lo que abunda ahí es la improvisación, el caos, el desorden, y esperemos pues que por el bien del país reacciones, si no será la misma propia gente que confiaron en ellos, y al final, la verdad, la gran responsabilidad que han asumido ahora. Siempre se les dijo, ¿no? Se están llenando y no pueden ellos haber trabajado, organizarse en una organización partidaria, menos lo van a hacer organizar un país, ¿no? 9:18 minutos a nivel nacional afirman que situación actual no ayuda a agudizar contradicciones. En enlace telefónico con Congreso Radio, el vocero de la bancada Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, dijo que se está buscando a través de una asamblea constituyente cambiar el régimen económico, la reelección presidencial, entre otras medidas populistas. Escuchemos. Pero en el fondo lo que ellos no lo dicen es que lo que quieren es, con una asamblea constituyente, es cambiar, es modificar el régimen económico. Ellos quieren ir a una economía colectivista, a una economía donde el Estado sea el principal agente económico y donde además se incorpore temas como la reelección presidencial, se incorpore temas que les permita a ellos disponer de las reservas del Estado para hacer funcionar la maquinita y generar políticas populistas, como se hizo en otros países. O sea, esta ya es una historia conocida. Entonces, lo de la Asamblea lo insisten porque en su concepto político el país debe ir a una economía marxista, a una economía socialista, y creo que en eso ellos deberían ser claros y directos, ¿no? Y obviamente nosotros también ahí diremos nuestro punto de vista.
Considero que el presidente de la República, Pedro Castillo, está desaprovechando las oportunidades que le ha brindado el Congreso. Resaltó que el Parlamento le ha dado muestras de querer trabajar juntos y la situación que se presenta no ayuda en agudizar las contradicciones. Escuchamos. Sí, yo creo que el presidente está desaprovechando, ¿no?, las oportunidades que además, fíjate, le ha brindado el Congreso, ¿no? La mesa directiva integrada por partidos de oposición han demostrado desde el principio, a través del discurso de la presidenta, un mensaje de consenso, un mensaje de concertación, un mensaje de búsqueda de puntos de coincidencia con el gobierno. O sea, no han hecho sonar tambores de guerra ni una política obstruccionista, al contrario, le han dado muestras de querer trabajar juntos, ¿no? Porque ese es el mensaje de este momento, ¿no? El Perú está cansado de enfrentamientos, el Perú acaba de salir de congresos permanentemente confrontacionales con el Ejecutivo, entonces todo eso no contribuye, no ayuda, ¿no? Con 20 minutos a nivel nacional y a esta hora de la mañana vamos a conversar con la congresista Sigrid Bazán, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. ¿Cómo está, congresista Bazán? Muy buenos días, bienvenida a Congreso Radio. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Buen día a toda tu audiencia. A usted, congresista, por brindarnos unos minutos y para conversar sobre todo lo que está aconteciendo en los últimos días. ¿Cuál es su opinión, en principio, como legisladora, sobre otorgar o no el voto de confianza al gabinete Bellido, que ya sabemos que en estos días se van a iniciar las conversaciones con diversas bancadas? Mira, nosotros estamos escuchando, y yo creo que en buena hora, aquellas bancadas que de manera dialogante esperan escuchar al Premier, escuchar un poco cuáles van a ser las pautas de trabajo en los próximos meses, cuál va a ser el plan de trabajo en los primeros 100 días. Creemos que el diálogo es fundamental y creemos además que ese espíritu democrático de escucharnos e incluso también plantearle, ¿por qué no?, al Premier ciertos temas, propuestas, agendas, va a ser fundamental para la democracia, en contra de aquellas voces que plantean una vacancia cuando no tenemos ni 5 días de un gobierno, ni 3 días de un gabinete completo. Entonces creemos que con mucha paciencia, con mucha prudencia, los diálogos que entiendo el Premier el día de hoy va a iniciar con las distintas bancadas nos van a llevar a buen puerto. Creo que la gente se merece un poco más de trabajo crítico seguro, pero trabajo antes que confrontación. Ahora, ¿se está satanizando, cree usted, la presencia del señor Guido Bellido al mando del gabinete ministerial? Mira, no sé si satanizando, pero que creo que estamos personalizando más de lo que ya se ha personalizado en la política peruana, ¿no? Mira, yo creo que un buen gesto del congresista, hoy Premier Guido Bellido, ha sido el día de hoy estar en Cusco, en Chumbivilcas. Hay un conflicto por el corredor minero que data ya de hace algún tiempo y que él, habiendo sido elegido como congresista por Cusco, viaje a esa zona, me parece un buen primer gesto. Además, se ha publicado un comunicado en donde el mismo señor Bellido ha deslindado, ¿no?, de algunas publicaciones que él hiciera antes en sus redes sociales. Yo creo que hay una primera actitud dialogante y no sé si se está queriendo satanizar a propósito o se está queriendo confrontar a propósito, pero creo que esa misma actitud debería guardar el otro lado, ¿no? Al menos para empezar un gobierno con buen pie y no empezar más bien destruyendo lo que tanto nos ha costado, que es casi la espera de 2 meses hasta la proclamación presidencial y finalmente que podamos tener algo de estabilidad los próximos 5 años a diferencia del periodo anterior, ¿no? ¿Se refiere a estas voces ya de pedido de vacancia que se ha escuchado en los últimos días, en las redes sociales también? O sea, estamos hablando de regresar a una situación de inestabilidad que ya la hemos vivido antes. Sí, hemos tenido casi 4 mandatarios, hemos tenido 2 congresos, uno disuelto. Además, hemos tenido que entrar a un proceso electoral para ese periodo complementario del Congreso, es decir, hay recursos económicos, logísticos, humanos, y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, la pandemia se llevaba vidas, se empobrecía a las familias, es decir, mira, nosotros consideramos que hoy en día es irresponsable hablar de una sola persona en lugar de un gabinete y un gobierno en su totalidad, es irresponsable adelantarnos a un trabajo que todavía recién hoy empieza, es irresponsable llamar a vacancias presidenciales cuando pareciera esto todavía son rezagos de no haber querido aceptar el resultado electoral. Respetemos la democracia y empecemos a sembrar el trabajo que la gente necesita hoy por hoy. Nosotros como Juntos por el Perú tenemos una agenda en el sector trabajo, en el sector salud, en la reactivación económica y esperamos que eso haga eco en la discusión y no más bien otras cosas, ¿no? Algunos de sus colegas, congresista Bazán, consideran que la única intención del presidente Castillo sería impulsar a toda costa la Asamblea Constituyente.
Mira, yo creo que esa ha sido una agenda importante que hemos compartido entre Perú Libre y Juntos por el Perú. Como sabes, somos partidos distintos, hemos postulado con candidaturas distintas, pero sí nos ha unido un poco el clamor y la necesidad que creemos de, ojo, no imponer, consultarle a las personas si es que es momento o no de tener una nueva constitución en donde participen las mujeres, donde participen las comunidades indígenas, campesinas, afroperuanas, etcétera. Es decir, 7 de más de 80 personas que redactaron la constitución actual vigente han sido mujeres, solo 7. Entonces, desde Juntos por el Perú tenemos la intención de que se democratice, se abra ese espacio, si es que la gente lo permite, y se haga una nueva constitución para la gente. Ahora, que se quiera resumir todo el trabajo en esa apuesta, pues tampoco es correcto. Yo creo que mientras eso se gesta y mientras se le consulta a la población, si es que además se aprueba en el Congreso, porque si no se aprueba en el Congreso, como lo ha dicho el propio presidente Castillo, una ley de referéndum no se hará, no se va a pisotear ese espacio en absoluto, se va a respetar que por ahí es el canal institucional correcto. Pues si eso no ocurre, igual tendremos que trabajar en las cosas inmediatas, es decir, lo más inmediato es ahora aliviar el tema de la vacunación para poder tener toda la población cubierta, reinicio de las clases. En el tema educativo tenemos ahí la seguridad de que el nuevo ministro de Educación, considerado uno de los mejores maestros, uno de los 50 mejores maestros a nivel mundial, va a poder sentar una agenda responsable. Y el tema de la salud, ¿no? Además de la vacunación, continuar con ampliar la atención en primera línea. Entonces yo creo que esas cosas no quitan el otro proceso político que ya está más en el debate, ¿no? Le hacía la consulta al congresista Bazán porque algunos otros congresistas con los que hemos conversado, ya cuando se dio a conocer que el señor Guido Bellido sería el jefe del gabinete ministerial, consideraban de que esta era una afrenta al Congreso de la República, buscando seguramente que le nieguen el voto de confianza al señor Bellido, después nombrar otro gabinete ciertamente cuestionado, buscar también que se le niegue el voto de confianza y posteriormente buscar el cierre del Congreso. ¿Usted cree que esta idea está completamente descartada, no tiene ningún asidero? Mira, yo lo que creo es que hay algunas personas, no voy a personalizar ni voy a especificar, pero yo creo que hay algunos que todavía siguen en la segunda vuelta, Gisela. O sea, yo creo que todavía siguen en campaña, que todavía creen que le pueden ganar a la hora presidencia. Ya no estamos hablando del profesor candidato Pedro Castillo, estamos hablando del presidente de la República que los peruanos en las urnas eligieron. Hay que darle un respiro. El señor no ha sido proclamado casi en 2 meses, no ha podido ni siquiera, no se ha podido ni siquiera hacer un proceso de transferencia como normalmente se hace, con el tiempo que normalmente se tiene. Ha habido una inseguridad, han querido sembrar, ¿no es cierto?, dudas sobre un proceso que ya todas las autoridades, observadores internacionales han dicho está clarísimo. Entonces yo creo que ya acabó esa etapa. Hay, creo yo, algunos políticos, etcétera, que todavía creen que no acaba. Ya acabó, ya se proclamó, ya hay presidente. Y ahora el gabinete, como todos los periodos, se va a discutir, se va a conversar, se va a dialogar. Nadie dice que el voto de confianza, como el voto que dieron los ciudadanos en las elecciones, sea un voto gratis, sea un voto a ciegas, sea un voto, digamos, dado tal cual cheque en blanco. Tiene que ser un voto fiscalizador, pero tiene que ser un voto que se geste a raíz del diálogo y los compromisos. Entonces, yo creo que ese es el espíritu que tiene que primar, ¿no? Dejar trabajar todavía el presidente Castillo estos, al menos los primeros 100 días, para después hacer un análisis de qué está yendo bien o mal en su gestión, para de repente después emitir un voto crítico desde el Congreso, ¿cree usted? Sí, más allá del trabajo, porque el voto de confianza es ahora nada más, está a la vuelta de la esquina esa discusión. Yo creo que el diálogo con el señor Bellido es importantísimo, que él pueda llevar también una agenda representativa. Hay una frase que dijo el presidente en su mensaje del 28 de julio que me parece muy acertada. Ahora que él es presidente, tiene que gobernar para todos los peruanos, y en ese sentido se tiene que convocar a quienes votaron por el señor Castillo, a quienes no votaron por el señor Castillo, a quienes hemos estado con algunos acuerdos y con algunas discrepancias y críticas también, a todos. Entonces, si ese es el espíritu con el que el señor Bellido va a arrancar sus diálogos el día de mañana, me parece perfecto, y vamos a ir viendo en el tiempo cómo le va a cada uno de los ministros de su cartera. Vamos a ver también el liderazgo del señor Castillo, pero hay que dejar que esto arranque, que el trabajo empiece, ya no dilatar más ni confrontar más, que yo creo que no le hace bien a la ciudadanía. Usted es una congresista que se ha dado a conocer también justamente por pedir más la inclusión de las mujeres en la política. ¿Qué opinión le merece el gabinete, señor Castillo? Ha habido muchas críticas al respecto de que ha sido uno de los gabinetes que menos presencia de la mujer ha tenido. Sí, mira, yo ahí sí no comparto. Yo creo que ha sido, y lo digo fraternalmente, ha sido un error no considerar los criterios de paridad en el gabinete. Me parece que
esta tiene que ser una crítica válida que se tome en cuenta para todos los espacios, no solamente para el gabinete. De hecho, nosotros en el Congreso tenemos más participación de las mujeres gracias a una reforma política, pero en realidad tenemos que acabar con varias cosas que impiden que la mujer participe de la vida ciudadana, es decir, acabar con el acoso político, ¿no? Revalorizar el papel de la mujer, acabar con la violencia de género, porque el tema de la violencia y de la mujer violentada, pues una mujer violentada no es una mujer que además de trabajar, además de sostener a su familia, pues quiera entrar en política, al contrario, ¿no? Entonces tenemos que allanar un poco el piso para que también pueda haber más participación política femenina. En ese sentido, sí, o sea, yo creo que lo del gabinete, tenemos ahí a Anaí Durán en el Ministerio de la Mujer, va a poder de alguna manera cambiar esa mirada, va a tener que además culturalmente, socialmente y a través de políticas públicas calar más en quienes han conformado el gabinete para que se le pueda dar el espacio a la mujer que corresponda. Yo creo que ahí esa cartera de la mujer va a ser clave con la compañera del Nuevo Perú, así que esperamos mucho de su trabajo y sin duda estamos apoyando para poder generar ese cambio que buscamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales proyectos que va a impulsar usted, congresista Bazán, desde ahora ya, desde su posición como congresista? Mira, nosotros tenemos ya redactados, listos para presentar hasta 3 proyectos que forman parte de un paquete un poco más grande. Son proyectos de ley que tienen que ver con materia laboral. Uno de ellos rápidamente es la derogación del decreto 038, que es el que imponía esta figura de la suspensión perfecta. Es decir, mandas al trabajador a su casa 3 meses sin paga, pero mantienes el vínculo laboral. Cuando sabemos que la temporalidad de nuestras contrataciones aquí en el país es de 1 mes, medio mes, 3 meses a lo mucho, entonces es casi un despido tácito. ¿Qué pasa con esta figura que además a través de este decreto se instauró específicamente por pandemia y que dio carta libre a que muchos trabajadores se quedaran sin sueldo? Bueno, lo que se ha hecho es extenderla hasta octubre y no entendemos cómo ya estando en agosto, ¿no? Todavía se continúa tratando de despedir tácitamente a esos trabajadores, cuando en realidad ya la reactivación económica empezó hace rato, las empresas ya tienen un normal funcionamiento. Entonces ahí queremos que se le va a dar un respiro a los trabajadores que están temiendo por su seguridad laboral y por sus ingresos mensuales. En segundo lugar, tenemos un proyecto de ley también para la libertad sindical. Se ha perseguido y se ha hostigado laboralmente a los trabajadores sindicalizados. Hemos visto todos los días, todas las semanas, plantones, movilizaciones de trabajadores del sector salud, de trabajadores de empresas, incluso que proveen bienes de primera necesidad frente al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque querían hacer despidos o ceses colectivos y justo abarcando a los trabajadores sindicalizados. Bueno, que no se pueda despedir a un trabajador sindicalizado sin una orden judicial, sin un fallo. Entonces, esa es una propuesta que estamos planteando también a favor de la libertad sindical. Y también tenemos que regular y poner candados a otras cosas, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en el tema de los procesos de divergencia, es decir, que los trabajadores puedan tener su derecho a huelga y no se les exija estar trabajando recortándoles sus derechos. Es decir, tenemos varias cosas que modificar, varias leyes que revisar. De más está decir que nuestro interés principal está en la Comisión de Trabajo del Congreso, que ojalá podamos presidir, ¿no? Ha habido un abuso excesivo en lo que ha ocurrido durante la pandemia, ¿no? Creo que ha evidenciado muchas situaciones dramáticas que vivían miles de trabajadores y que de repente no lo veíamos o no queríamos verlo, pero lo que se ha visto durante la pandemia ha sido dramático, ¿no? El recorte a los sueldos, el despido prácticamente masivo en algunas empresas, el aprovecharse inclusive de esto que dio el Estado de Reactiva Perú, y a pesar de eso, algunas empresas que se han visto beneficiadas con este programa despedían a sus trabajadores. Sí, mira, yo creo que ahí hay varios temas que tú has mencionado que han demostrado no solamente la precariedad laboral, es decir, en cualquier momento te despiden y no pasa nada, sino que además pierdes tu trabajo y no hay forma de conseguir otro, sino que además el tema económico, ¿no? El ingreso de la gente, la vulnerabilidad de las personas, esta desigualdad que nos ha nuevamente bofeteado durante la pandemia, es importante trabajarla desde varios frentes. Yo te he mencionado algunas cosas como para darle seguridad a las personas en sus trabajos, pero también el tema económico nos preocupa. Desde Juntos por el Perú impulsamos una agenda muy propia. De hecho, ojalá y podemos sentarnos en algún momento con congresistas de Perú Libre a ver si es que hay ahí consenso. Pero tenemos planteada la reforma tributaria. A nosotros nos parece importantísimo, desde espacios como la Comisión de Economía, etcétera, poder ver esto de evitar la evasión, la ilusión tributaria. Ya lo dijo bien, lo han dicho muchos analistas, pero lo ha dicho el propio presidente, ¿no? No podemos generar el gasto social que la gente necesita hoy en día, sobre todo la gente más empobrecida por esta crisis, si no tenemos mayor recaudación fiscal. O sea, necesitamos que hayan mayores tributos, y esto no puede venir de la gente
de la clase media o de la gente en vulnerabilidad, mucho menos de la gente en pobreza. Entonces necesitamos hacer que las empresas mineras paguen, por ejemplo, lo que tienen que pagar, hacer que las empresas que eluden o evaden impuestos pues no lo hagan más, sancionar estos delitos de manera correcta, ¿no? Necesitamos un planteamiento que teníamos, el impuesto al gran patrimonio, evaluarlo, si es posible o no, y lo tienes, en qué porcentaje. O sea, hay muchos ajustes que hacer en materia tributaria que nos pueden ayudar a aliviar esa situación, ¿no? Claro, y esto por supuesto que vaya dirigido en beneficio de las personas más vulnerables, ¿no? Porque es esta crisis sanitaria a raíz de la pandemia que hemos visto que son los que más se han perjudicado, familias que han tenido que vender hasta sus casas, departamentos, vehículos, cualquier propiedad, por muy pequeña que hayan tenido, para costear los altos costos o precios de las clínicas y también hospitales. Sí, sin duda, el tema de la salud. Es verdad que ahora la prioridad está en el tema de la vacunación, pero lo cierto es que necesitamos también mayor inversión en infraestructura pública. Una de las cosas que a mí me gustó mucho siendo el presidente de Cajamarca, pero escucharlo en el Congreso por cosas fue, por ejemplo, reconocer que aquí en Lima, San Juan del Lurigancho no tiene un hospital nivel 3. O sea, y San Juan del Lurigancho es uno de los distritos con mayor población y eso no saben todos. Entonces, apoyar e impulsar para que el sistema de salud se democratice es fundamental, y en Lima tenemos esa dificultad. Imagínate en distintas regiones del país. Entonces, creo que ahí va a ser un trabajo importantísimo también. Bien, muchas gracias, congresista Sigrid Bazán. Ha sido usted muy gentil. Esperamos conversar en otro momento con usted y invitarla también a Estudios Centrales de Congreso Radio para poder conversar ampliamente sobre los proyectos o temas que usted va a impulsar desde su posición como congresista. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos los peruanos. Igualmente, muchas gracias. Era la congresista Sigrid Bazán en diálogo con Congreso Radio sobre estos temas de coyuntura nacional también que estamos viviendo en los últimos días, y también importantes los proyectos que se van a impulsar desde su bancada y también desde su autoría ahora como legisladora. 9:36 en todo el Perú. La presidenta del Parlamento, María Carmen Alba Prieto, ha expresado que se tiene que ser respetuoso de la voluntad del presidente Pedro Castillo de designar a su gabinete ministerial liderado por el señor Guido Bellido, actual congresista que tiene una investigación fiscal por presunta apología al terrorismo. Es facultad del presidente nombrar a sus ministros y nosotros tenemos que ser respetuosos de la voluntad del presidente. Esperamos que el gabinete venga al Congreso y escucharemos la posición y su exposición, indicó a un diario la presidenta del Legislativo, María Carmen Alba Prieto. Estamos ya en comunicación telefónica con nuestra colega de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, Estefanía Osorio, quien nos tiene ya información sobre todas las actividades que tienen los parlamentarios en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todo. Así es, Gisela, bienvenidos a Congreso en Redes. Es momento de hablar de algunas actualizaciones en las redes sociales y precisamente respecto a lo que tú estabas comentando, respecto a la entrevista de la presidenta del Congreso, se publicaron varios tweets. Ella también publicó uno de sus tweets respecto a la entrevista, donde manifestaba también que no tenemos ningún ánimo obstruccionista, sino el Perú no requiere de un Congreso obstruccionista. Lo que queremos es trabajar por el país, como decía Belaúnde, trabajar y dejar trabajar. También manifestó un saludo muy especial la presidenta a Suiza. Es el día de la fiesta nacional suiza, expresando nuestra mayor voluntad para una relación cordial entre nuestros países. Adelante. También queremos compartir un tuit de la congresista Patricia Chirinos, quien manifestó que en virtud del oficio enviado a la presidencia del Consejo de Ministros, hoy recibimos información de la decisión del presidente de la República de despachar en las oficinas del Palacio de Gobierno conforme lo establece la ley vigente. Es importante que desde la PCM se cumpla con informar el detalle de las actividades oficiales del presidente Pedro Castillo y del Consejo de Ministros desde el momento que asumieron el cargo. Fue el Twitter de la congresista vicepresidenta, además del Congreso, Patricia Chirinos, quien se manifestó después que comunicara la presidencia del Consejo de Ministros que el presidente despacharía en Palacio de Gobierno. Vamos con un tuit también del congresista Carlos Ceballo Madariaga. Dice, hoy, 1 de agosto, es el día de la Pachamama.
de rendir homenaje a la tierra que nos da de comer, que nuestras costumbres nunca se pierdan y nuestra identidad tampoco. Saludos a mi tierra Puno para no perder la fe y la devoción a nuestra Pachamama. También invitó a visitar Puno con cielo serrano y nuestro lago Titicaca. Esos fueron los saludos del congresista Carlos Ceballo Madariaga. En tanto, el congresista Jorge Montoya saludó, no saludó, sino mencionó que el presidente debe reevaluar nombramiento de algunos ministros. Si quiere realmente gobernar al país, se necesita proyectar estabilidad y confianza y dar el ejemplo de compromiso por el Perú. No se debe nombrar a ningún ministro que tenga vínculos con organizaciones terroristas. Fue el comunicado del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. También la congresista Ruth Luque se manifestó por la noticia del Club de las Farmacéuticas. Dijo, la señora Fiorella Molinelli tiene mucho que explicar. No puede seguir como representante del Estado ante E-Salud. Presentaremos desde el Congreso una moción solicitando una conformación de comisión investigadora, pues la salud no es un negocio, fue el comunicado de la congresista Ruth Luque. Por último, también el congresista Alejandro Muñante dijo que el presidente Castillo debe abandonar la confrontación y recomponer su gabinete, donde no sea la afinidad ideológica la que determine su composición, sino el profesionalismo y la experiencia. Es lo mínimo que le pedimos, no más improvisación. Fue lo que manifestó el congresista. También dijo patriotas, cristianos, demócratas, providas, derechistas, liberales, centroderechistas, libertarios, conservadores, oposición democrática y todo ciudadano responsable debemos estar unidos en la defensa de nuestro país frente a la arremetida serronista. El Perú nos necesita. Fue lo que manifestó el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, Gisela, y seguimos conectados en las redes sociales a todos los pronunciamientos de los congresistas durante el día, así que no se olviden también estar conectados en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú, y también nos pueden escuchar a través de Congreso Radio. Seguimos con más noticias, Gisela. Bien, muchas gracias, Estefanía Osorio, por esa descripción de todas las actividades con los congresistas. Están en realidad muy activos en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, Facebook, también Instagram, y por supuesto, nuestra colega de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, Estefanía Osorio, está muy atenta a esas actividades y también comentarios. Gracias, Estefanía. Son ya las 9:41 en todo el Perú. Nosotros nos retiramos y los dejamos con la señal del Congreso TV. Permiso.